Empezamos con la serie de vídeos sobre el espacio urbano, que sería la unidad número 11, y es una unidad bastante importante, con lo cual espero que si tenéis algún tipo de duda de lo que voy explicando, pues me lo vayáis preguntando. Empezamos con una parte fácil, que sería qué entendemos por concepto de ciudad y el proceso de urbanización, que lo voy a hacer en dos diferentes vídeos. En el primero hablamos sobre el concepto de la ciudad. Y para ser ciudad, primero, no hay un criterio único a nivel mundial en cuanto a definición, a nivel cuantitativo. En principio en España, en el INE, como veis aquí, se considera que a partir de 10.000 habitantes sería una ciudad. Pero acordaros que ya vimos cuando estuvimos viendo el espacio agrario que puede haber agrociudades, es decir, poblaciones que tienen más de 10.000 habitantes, pero que se dedican al sector primario preferentemente y por lo tanto esas no se considerarían como tal ciudades en sí. Así que no solamente podemos basarnos en criterios cuantitativos. Criterios cualitativos que se tienen que tener en cuenta además de los cuantitativos sería primero la forma, es decir, el criterio morfológico, la forma que puede tener ese poblamiento, si está concentrado, es decir, que hay poca diferencia entre unos edificios y otros, que sería una trama cerrada, como ya veremos. Densidad de edificación, que están las casas también todas relativamente juntas, que aparecen viviendas colectivas y en diferentes alturas. Eso sería un criterio cualitativo importante a tener en cuenta para ser ciudad. Otro sería las funciones, es decir, normalmente las actividades económicas relacionadas con la parte urbana suelen ser las terciarias. El sociológico, que sería, bueno, pues que son poblaciones con diversa diversidad social, como podrían ser diferentes tipos de familias que se pueden llegar a dar, gente que vive sola, gente que es monoparental, etc. Luego, la parte espacial, que sería cómo se organiza esa ciudad en sus diferentes campos y la influencia que puede ejercer un núcleo sobre otros. Es decir, establecemos ciudades prioritarias y luego estarían las coronas metropolitanas. El ejemplo que siempre os pongo, pues Madrid, por ejemplo, que es la ciudad principal, la parte central, y alrededor de Madrid hay otras ciudades, coronas metropolitanas, que también son importantes, pero que lo son menos en referencia a Madrid. Y bueno, pues la importancia que pueden tener las ciudades deriva de los rasgos que hemos visto aquí y en principio son centros que tienen poder de decisiones políticas, sobre todo las ciudades importantes de alta densidad. Suelen tener más servicios que las zonas rurales. Permiten diferentes tipos de economías, como veis aquí, y vamos a verlo en una presentación de PowerPoint que vosotros ya tenéis y que podéis tener en la carpeta de la unidad 11 en a partir del modo. Si veis, para ver qué se puede considerar ciudad, pues lo mismo que hemos dicho antes, que no hay criterio uniforme, que se utilizan diversos criterios de los cualitativos para analizarlo, y aquí en una imagen se ve muy bien lo que hemos mencionado antes, es decir, la parte que veis aquí en Montmeló, en Barcelona, que no llega a 10.000 habitantes, pero vosotros si veis esta imagen y no os pongo la población que tiene, en principio pensaréis que es una ciudad, porque os recuerda la forma que puede tener una ciudad con edificios colectivos, como veis aquí, muy juntos unos con otros, que se pueden dedicar sobre todo a las actividades o bien secundarias o terciarias. En cambio, si veis este de aquí, que es Calasparra, en Murcia, pues son casitas mucho más pequeñas, normalmente unifamiliares, casitas de pueblo, pues en principio tiene más forma rural dentro de un espacio que veis al fondo que es totalmente rural. En cambio, por número de habitantes, bueno, pues en este caso debería ser ciudad y es una agrociudad. Con lo cual, tener en cuenta esto, ¿no? Que a veces la forma es muy importante y no solamente el número de habitantes. Bueno, esta sería un poco la primera parte, ¿no? Vemos aquí otra vez los criterios importantes, como hemos dicho antes, la forma, ¿no? El poblamiento concentrado y no disperso es típico normalmente de las ciudades, que hay una alta densidad tanto de población como de edificios. Suelen predominar la vivienda colectiva, pero luego ya veremos que en la ciudad hay diferentes etapas y que en la última etapa aparecen una parte en la cual hay no hay un poblamiento concentrado, sino que hay un poblamiento disperso, están las viviendas unifamiliares de chalet, pero que suelen estar en los suburbios, en las afueras, ¿no? Pero en principio lo que es la
ciudad central predomina la alta densidad de edificación, población, vivienda colectiva, diferentes tipos de altura, etcétera. Actividades económicas fundamentalmente son servicios, pero también puede haber en la periferia actividades industriales, diferentes tipos de aspectos de vida cultural, y familiar y social que se pueden dar, que es más complicado que se den en las diferentes zonas rurales. Y luego lo que vimos aquí, que es la influencia territorial, que aquí tenéis una trama que ya veremos cómo serían. En ese caso sería tener que contar el número de coronas metropolitanas que están alrededor de la ciudad principal, que serían 1, 2, 3, 4, con lo cual sería un K4. Esta sería la K, la ciudad capital importante, y tiene como 4 coronas metropolitanas que luego tiene otras poblaciones de las cuales dependen de esta corona metropolitana. Y están todas conectadas entre sí, y las pequeñitas conectadas con las coronas metropolitanas y las coronas metropolitanas conectadas con la capital, ¿no? La influencia territorial que tiene una ciudad con respecto a otras, que esto es importante, ¿no? Bueno, con esto acabaríamos la parte primera, que sí que nos valdría, si os pongo un gráfico o pongo un mapa, siempre explicar lo que es el concepto de ciudad. Acordaros, en España más de 10.000 habitantes a nivel cuantitativo, pero que a nivel cualitativo tiene que haber otra serie de características como la forma, la influencia territorial, diferentes culturas y estilos de vida, actividades económicas que suelen ser predominantes como el servicio e industria, edificaciones normalmente colectivas a diferentes alturas, mayor densidad, y luego funciones importantes como pueden ser económicas, políticas, ¿no? Con lo cual siempre es bueno explicarlo si os pregunta o viene algo relacionado con concepto de ciudad, y por eso es importante que lo tengamos en cuenta. ¿De acuerdo? Ante cualquier duda me preguntáis.